Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Sé que han ya saludado varias veces, pero conmigo recién se encuentran. Y mi saludo va hacia todos ustedes que de alguna manera u otra siempre están apoyando la obra radial de Meditaciones Cristianas. Se ha hecho con la presencia, se ha hecho con la economía, se ha hecho con las oraciones, en la distancia. Los años han pasado y allí la palabra de Dios nos dice que hay quien siembra, hay quien riega, y ese es un asunto que va a haber que arreglar después con Pablo allá en el cielo, porque no dice que hay quien cosecha, dice que Dios da el crecimiento. Y entendemos que es el Señor el que cosecha. Por eso cuando hacemos el trabajo de la evangelización, no lo hacemos pensando que estamos recogiendo algo o cosechando algo para nosotros, sino que estamos cumpliendo con el deseo de Dios de presentar el excelso y glorioso mensaje del Evangelio. Hay un verso en el capítulo 4 de Colosenses, el verso 3, que les invito a que lo registren en sus Biblias. Este verso durante mucho tiempo ha sido muy amado en el seno de Meditaciones Cristianas, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. No vamos a hacer una exégesis de este capítulo. Estamos en un aniversario. Los muchachos ya pusieron una primer placa que nos habla del micrófono y nos habla de un medio de comunicación. Y de esto se trata un poco, conversar en esta noche de lo que es la comunicación. Cuando Rubén hablaba del inicio de la obra hace 70 años, quien les habla todavía no estaba en el proyecto terrenal, sí en el proyecto celestial. Pero al observar ¿qué es lo que pasó el primer día que se predicó el Evangelio y que salió por Radio Excelsior? ¿Qué mensaje se tuvo? Ustedes lo podrán ver allá en el pequeño museo que tenemos atrás del salón. La maravilla de los siglos se tituló. Y nada más ni nada menos estaba hablando de la maravilla de los siglos, la palabra de Dios, se hablaba de la Biblia. Se predicó de la Biblia, de su contenido, se predicó de la Biblia, de su propósito, la maravilla de los siglos. Cuando hablamos de comunicación, siempre se trata de referenciar de alguna manera a aquellos que hoy hacen el curso de ciencias o licenciaturas de ciencias de la comunicación, lo fijan en aproximadamente 120 años atrás como ciencia. Pero realmente la primera comunicación que ha habido es la comunicación entre las personas de la deidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Allí estaba el coloquio en los cielos frente a la necesidad de cómo comunicarse con los hombres. Y cuando todo estuvo ya creado y el hombre desvarió y el hombre se alejó y el hombre pecó, ¿a quién enviaré?, se dijo en el coloquio celestial, y la respuesta fue: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y Dios el Hijo estaba preparado para venir a esta tierra. Por cierto que la primera manera de comunicarse fue boca a boca, es decir, persona a persona, y así se fueron pasando porque durante mucho tiempo no había modo de escritura. Me imagino que Matusalén, con sus 960 y pico de años, le habría contado a muchas generaciones todo lo que él había vivido.
Hablamos hoy de la comunicación y tenemos que decir, las hay de distintas formas. Compartía hace una semana en una iglesia que estaban celebrando sus 15 años de obra radial local a través de una FM. Y compartía un poco estos pensamientos, porque al principio había los pregones, es decir, aquellos que vociferaban por las calles o en las peñas o en las alturas, y no tenían los equipos que tenemos hoy, por supuesto, ni tenían tampoco estos medios alternativos que hoy tenemos y que podemos disfrutar y utilizar, sino que así salían los pregones y la información. Más adelante, por 1492, aparece la gráfica, aparece la imprenta y entonces empieza la comunicación escrita. Con la aparición de la imprenta aparecen los diarios, aparecen los folletos, aparecen tantas cosas. Hoy 27 de agosto, Meditaciones Cristianas cumple 70 años, pero la obra radial o la radio en la Argentina cumple 96 años. Un 27 de agosto de 1920 se irradió en la Argentina el primer programa. Allí está la segunda placa que nos habla un poco de esto, y después se avanzó con la televisión, se avanzó con la vía pública, y tenemos que decir que las iglesias cristianas evangélicas hemos usado todos los medios que hemos mencionado. Hemos usado el pregón, predicando en los aires libres, en las esquinas, en las plazas y en las calles. Lo hemos hecho a través de la gráfica, con los folletos, con los tratados, que al día de hoy también se hace. Se ha hecho también a través de películas cristianas, el cine, otro medio de comunicación. Cuando hablamos de la comunicación masiva, se dice que pasa a ser comunicación masiva cuando desde el emisor hacia el receptor hay 9 metros de distancia. ¿Qué es lo que tenemos hoy en nuestro medio? Una fiesta y una comunicación ¿de qué carácter? ¿Alumnos? Masiva, muy bien. No más el 21%. Masiva de cantidad. Y entonces nos encontramos así en este día. También se ha utilizado la televisión para presentar los mensajes radiales. Hoy tenemos las redes informáticas, tenemos el YouTube, tenemos el Twitter, tenemos el Facebook. Y hermanos, yo preguntaba, ¿qué o cuál es el método más eficaz para predicar el Evangelio? A esto tenemos que sumarle la comunicación boca a boca, es decir, la obra del evangelismo personal. Pero ¿cuál será el mejor? ¿Quién tiene la verdad para poder decir cuál es el mejor método? Y yo conté el sábado pasado, y voy a repetir esto, así de paso los que están del sábado pasado ya lo aprenden por repetición, que en una oportunidad alguien recogió un folleto que ya estaba pisoteado y abollado, lo leyó, y esa persona alcanzó la salvación por solamente haber levantado aquel folleto. Y muchos tal vez dicen, es papel que se tira a la basura. La palabra de Dios tiene un propósito y se cumplirá en el corazón de la persona, porque Dios es el Dios de los propósitos. O tal vez cuando se tenía aquellas maquinitas viejas que están allá atrás, el autocontestador automático, autocontestador. Y cuando llamaron, porque había una esquela que estaba pegada al lado de un teléfono público que decía, usted está desesperado, deprimido, confundido, usted está angustiado, llame al 400085. Y esa persona estaba en la escollera
del puerto, no tan lindo como es hoy el Puerto Madero, estamos 30 años atrás hablando, y esa persona escuchó el mensaje y se le invitaba a llamar al teléfono 43719991, hoy es el teléfono de FEMA. Y esa persona tuvo contacto con hermanos de Meditaciones Cristianas. Se iba a suicidar, estaba al borde de la escollera. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Es que en el propósito de Dios había cosas, pero había maneras de comunicar la información. Por eso, queridos hermanos, cuando hablamos de la comunicación, observamos que Dios ha hablado de distintas maneras. Lo ha hecho a través de los tiempos, lo ha hecho por nuestros padres, lo hizo de distintas maneras y en este postrer tiempo lo ha hecho por su Hijo Jesucristo, quien ha venido a este mundo para buscar y salvar lo que estaba perdido. En todos estos años se ha estado sembrando la palabra de Dios. Las oraciones de los santos han estado regando la siembra del mensaje del Evangelio. Y Dios, el Creador, el dueño de todas las cosas, ha estado cosechando las almas que son para Él. Porque todas las almas son mías, pero unas van a perdición y otras van a salvación porque rechazan nada más ni nada menos que al autor de una salvación grande. Vamos a mirar un poco la placa número 3. Donde ahí se habla un poquito de la función de los mensajes. El mensaje o la comunicación se puede usar bien o mal. La usamos bien cuando se trata de persuadir, porque por eso uno hace una comunicación, para persuadir al otro. Pero se usa mal cuando se usa o se utiliza para manipular la voluntad de los demás para que hagan lo que yo quiero. Y este es un problema que ya lo había tratado Aristóteles hace muchísimos años. No sé si alguno de ustedes estuvo con Aristóteles. Yo me lo encontré en algunos libros. Y por cierto, nos encontramos con esta realidad. Pero ¿quién está haciendo la obra de persuasión? Cuando presentamos el mensaje del Evangelio, tratamos de persuadir, que a su vez tiene un sinónimo, convencer a la persona de su estado de enfermedad, de su estado de necesidad, de su estado de alejamiento de Dios. Todo esto procuramos hacerlo para que las almas puedan encontrar la salvación en la obra sustitutoria de Jesucristo. Y estamos presentando un mensaje que persuade, que convence. Y cuando digo la palabra convence, ¿a dónde nos lleva el pensamiento? Nos lleva al pasaje en el cual se nos dice que el Espíritu Santo está obrando en este mundo con los inconversos para convencerles de justicia, de juicio y de pecado. Es el trabajo del Espíritu Santo en las almas que no tienen a Cristo. Y es el trabajo que nos toca a nosotros, abrir la Escritura y expresar el solo mensaje de salvación, el mensaje de vida. Y cuando miramos aquí un poquito la función de los mensajes, en nuestro caso, cuando presentamos el Evangelio, ¿qué tenemos que dar? Tenemos que dar en el blanco. Y entonces, por allí anoté esas verdades, que es muy importante cómo se dice el mensaje, que es muy importante quién lo dice el mensaje, quién da el mensaje, como también es muy importante quién lo recibirá. Debemos pensar cada vez que expresamos el mensaje del Evangelio, quién ha de recibir este mensaje. Saber qué cosas pueden influenciar en aquel que es el receptor del mensaje y que nuestro lenguaje tiene que ser entendible. Aún en nuestros días, al predicar el Evangelio, usamos palabras difíciles. Usamos palabras que si las tenemos que explicar en el momento nosotros nos vemos en un brete. Entonces tenemos que saber cómo decir las cosas. Ahí podríamos también decir, tenemos que decir las cosas haciendo uso de la misericordia de nuestro Dios.
sabiendo que es a través del trabajo, del oír la palabra de Dios que se alcanza la salvación. No podemos presionar a nadie para que acepte a Cristo. Tiene que haber manifestación genuina, tiene que haber lo que llamamos verdadero nuevo nacimiento y su regeneración. Cuando encontramos los medios de comunicación, decimos todos, son los medios de comunicación, todos los que mencionamos, cada uno de ellos podemos aprovecharlo. No podemos decir cuál es el mejor. No me animo a decir cuál es el mejor, pero tal vez debiéramos pensar en este tiempo cuando las personas están viviendo en soledad y procuran vivir en soledad, porque han leído algunos libros que dicen que todos los que tienen alrededor lo van a intoxicar, que son tóxicos. Somos tóxicos de momento que estamos en el tiempo de la depravación, cuando estamos lejos de Dios. Pero lo que no estamos teniendo en cuenta, que uno de los métodos y estrategias más importantes en el día de hoy para presentar el Evangelio es boca a boca. Hermana, hermano, con la integridad que el Señor nos ha dado, con la aprobación delante de Él. ¿En qué estado estamos nosotros? ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Estamos aprobados? ¿Estamos en integridad? Abramos la boca porque el Espíritu Santo nos dará el qué hablar. El Espíritu Santo dará el qué hacer en el corazón de las personas que escuchan el Evangelio. Y puede ser que le hayamos predicado el Evangelio de manera correcta, en tiempo, con respaldo de oración, y esa persona asumirá la responsabilidad de rechazar a aquel que nos ha dado Dios como Salvador. Toda comunicación tiene que tener una tendencia cuando hablamos de la prédica del Evangelio. La tendencia es presentar a Cristo. Presentamos a Cristo y a este crucificado, no a nosotros mismos. No tenemos que dar una cátedra de intelectualidad a las personas. Tenemos que mostrar a Cristo en nuestra vida. Tenemos que mostrar lo que Él ha hecho y lo que Él puede hacer en los demás. Pero la razón mayor por la que nos interesa la comunicación, creo que se establece en algo muy simple, en cumplir con la inexcusable orden que el Señor nos dio. Por tanto, id, haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que en todo tiempo, en la placa 4 habla de tener una visión clara de la propuesta del mensaje de Dios. Que podamos tener esa claridad, porque nos dice que es necesario mirar los campos y debemos hacerlo con universalidad. Es decir, tenemos que mirar los campos y no hacer ningún tipo de distingo, porque Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, no algunos, sino todos. Así que ya hemos vivido lo que se llamó el tiempo de la posmodernidad, cambios de conducta, cambios de hábitos, las abreviaturas para comunicarnos con el lenguaje textual achicado, acortado, conociendo menos cantidad de palabras, el chateo por internet, que cambia todas las palabras, cambia muchas veces los sentidos, y que pareciera que nuestros adolescentes y jóvenes, cuando nos oyen hablar, no pueden decodificar lo que nosotros decimos. Por eso, al comunicar el mensaje del Evangelio, lo tenemos que hacer con claridad y sencillez. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Si tenemos que orientar nuestro mensaje, tenemos que relacionarlo con el carácter del hombre del tiempo postrero, del cual Pablo habla allí en Timoteo,
con 19 características que son tremendas y que ya estamos viviendo, de las que ya estamos siendo protagonistas. Sabemos de las crisis que hay en lo político, las crisis sociales, las crisis en el mundo, las guerras. Sabemos de la crisis existencial, sabemos de aquellos decretos que se han estado firmando en todo este último tiempo, abriendo la puerta a lo que podemos decir la anticoncepción, el aborto, la promiscuidad, la homosexualidad, los cambios o cirugías para cambios de género, el matrimonio del mismo sexo, la familia homoparental, las familias ensambladas. A todas esas personas en el día de hoy, Dios quiere ganarlas con el mensaje del Evangelio. Por eso no tenemos que hacer distingos, porque Dios no hace ningún distingo. Dios nos manda a predicar el Evangelio. Cuando el Evangelio genuinamente se comprende, se corrige lo que está en déficit, se corrige lo que está torcido. Así que esto tenemos que tenerlo en cuenta. Se ha luchado últimamente para lograr aquellas leyes que hablan y afirman de la dignidad laboral de la prostitución, la educación sexual en manos del Estado, la ingeniería genética que habla de la clonación, el uso de las células madres, la manipulación genética, crisis en la familia. Hermanos, cuando tenemos que preparar un mensaje y hablar por radio, tenemos que estudiar ahora. Pero no solamente tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que estudiar el entorno de lo que pasa en nuestra sociedad, para poder dar en el blanco con el mensaje y para poder presentar a Cristo, no solamente como alguien que espiritualmente y de manera invisible puede hacer algo, porque no se trata de un hecho mágico, se trata de la realidad del alma, se trata del trato personal de nuestro espíritu, de nuestro contacto con Dios. En la placa 5 vamos a ver algunas características. Estas son las características del mensaje que tenemos por delante para dar. Tiene que tener un carácter bíblico, es decir, debe brotar del texto divino, debe brotar de la palabra de Dios, porque lo que viene de la palabra de Dios siempre tiene frescura, porque la palabra de Dios es como manantial de aguas al sediento, nos refresca, nos lava. Cuando venimos cansados y transpirados de trabajar, el agua nos lava, nos sentimos, nos refresca. Tomamos el agua y se irriga nuestro cuerpo y es como que nacemos de nuevo en ese momento, porque nos refresca. Así es la palabra de Dios y el mensaje que tenemos que predicar tiene que venir de allí. Tiene que ser directo. Muchas veces damos tantas vueltas para predicar el Evangelio. Tantas veces damos tantas vueltas para decir que estamos separados de Dios a causa del pecado, que tenemos miedo que la persona que está enfrente diga, no quiero saber más nada de esto. No hay que tener miedo, queridos hermanos. Hay que poner el mensaje bíblico, directo, y decimos veraz porque viene de Dios. Dios no es hombre para que mienta. Actual, que pueda despertar el interés de las personas. Tenemos que estar actualizados. Tiene que ser un mensaje sin intromisión. ¿De qué cosas? De la política, de las protestas, de los favoritismos sociales. Tiene que ser un mensaje que mantenga ideas claras, que sean breves, que sean precisas, de buen nivel, porque nosotros somos embajadores de Cristo y tenemos que hacer las cosas a la altura de aquel que nos ha encomendado el mensaje. Y dijimos ya algo antes, el lenguaje que sea comprensible para el siglo en el cual estamos viviendo, porque la realidad es una. Y tenemos que entender que cuando usamos la radio o la televisión, las personas que se enganchan en la radio muchas veces lo hacen para escuchar una noticia. Y entonces sabemos que hay gente que está apurada, hay gente que no se queda contenida en la radio. Hay otra que sí. ¿Por qué?
porque son distintas partes de la sociedad, como está compartimentada, de manera tal que entonces hay aquellos que escuchan la radio y aquellos que no tienen el tiempo para la radio. Nuestro mensaje, el mensaje que exponemos, y a través de Meditaciones Cristianas, nunca hemos cambiado el formato. Hemos tenido, sí, dos formatos. Un formato que es el formato de los 4 minutos. Y en 4 minutos tenemos que hacer una introducción, una motivación, tenemos que llenar la columna y tenemos que hacer la conclusión. Todo eso en 4 minutos. Y después hemos llegado a hacer hasta 80 o 90 programas que fueron de 20 minutos, que fueron dialogados con 2 o más. Y hemos tenido, bueno, yo no me voy a meter en lo que hemos tenido, después no te voy a ahorrar trabajo a vos para 3 cositas o 3 ingredientes que son imprescindibles, hermanos. El mensajero, el oyente y el medio. Si el mensajero no tiene integridad, si el mensajero no tiene amor por el Señor, no tendrá amor por las almas. Muchas veces nos equivocamos y pensamos que estamos en condiciones de poder hacer alguna tarea. Primero revisemos nuestra vida espiritual. ¿Hay integridad? ¿Hay amor al Señor? Si lo hay, va a haber amor a las almas. Y si hay amor a las almas, se va a predicar el Evangelio. Y se va a pasar por tiempos de necesidad y tiempos de holgura. No siempre estamos en el mismo nivel de cosas. En 70 años, Meditaciones Cristianas ha pasado por muchas necesidades. Sin embargo, el Señor es el que sostuvo y abrió la puerta. Él es el que mantiene la puerta abierta y realmente damos gracias a Dios y toda la honra sea a nuestro Dios. El mensajero tiene la carga de tener que presentar el mensaje de Cristo, tiene la carga de tener la preparación necesaria, el tiempo a solas con Dios, para que Dios le comunique el mensaje que van a escuchar los inconversos, que tantas veces salen de los lugares de culto o en sus propias casas, entendiendo el mensaje del Evangelio porque lo encontraron en la radio y el mensaje les descubrió como en un espejo lo que ellos vivían en su interior. Sobre el oyente hay mucho para hablar, hermanos, y la hora ya se fue. Tenemos que conocer de todos los oyentes como un común denominador que todos tienen la necesidad de Dios, que todos tienen la necesidad de recibir el mensaje del Evangelio, porque todos aquellos que viven sin Dios viven insatisfechos, viven necesitando de Dios, porque están desprovistos del amor de Dios, no de su gracia, porque viven y Dios les da la oportunidad de encontrar el mensaje, pero lamentablemente tenemos que saber que están desorientados y viviendo en tinieblas, con una mente entenebrecida. Y de los medios, tenemos que cuidarnos muchas veces en qué medio nos vamos a instalar para predicar el mensaje, porque hay medios que tienen distintos intereses. Y queridos hermanos, creo que el tiempo que hoy vivimos es un tiempo que si una iglesia o una institución o Meditaciones Cristianas logra mantener los espacios en AM, es una bendición de Dios, porque el mensaje que denuncia el estado del hombre, el medio ya no lo quiere. El medio no quiere eso. Y tenemos que decir gracias a nuestro Dios por Radio Argentina, gracias por Radio Belgrano,
en el 650. Gracias por lo que se ha podido hacer hasta ahora. Procuro abreviar, hermanos. Después de más de 45 años de estar sirviendo al Señor, puedo decir con franqueza que la mayor necesidad en el campo evangélico de la Gran Comisión no es la falta de dinero, no es la falta de obrero o de cosas materiales. Creo que la más grande necesidad es que sintamos con honestidad, hermanos, y con preocupación el tener pasión por las almas que se van en las tinieblas a la muerte eterna. Que podamos orar con fervor, con denuedo, por esta obra, que es la obra de cada uno de nosotros, la que diariamente también hacemos cuando predicamos el Evangelio. ¿Cómo son las promesas de Dios? Les hago una pregunta. Volvemos ahora. Dejamos la parte estructurada de la exposición de un mensaje. ¿Cómo es? ¿Cómo son? ¿Cómo son las promesas de Dios? Fuerte, pues no los escucho. Fieles, muy bien, fieles. Sí, son fieles, son inamovibles y son vigentes a través del tiempo. Podremos pasar todos nosotros sus promesas, no van a pasar. Si el Señor no viene antes, las obras habrán de seguir. Tenemos que decirle a los muchachos jóvenes, a nuestros adolescentes, sigan trabajando en la obra del Señor en las iglesias y no abandonen las obras paralelas de las iglesias que dependen de las iglesias. El trabajo formidable del coro que nos asiste en esta tarde, que nos enriquece con la alegría, con el canto que llena de gozo el alma, el corazón, inunda este lugar, que no es el lugar que contiene a Dios, porque la casa edificada no lo puede contener, porque ni los cielos pueden contener a Dios. Estas son casas que han sido hechas para contenernos a nosotros. Y queridos hermanos, sabiendo que las promesas del Señor son vigentes e inamovibles, ¿cómo no vamos a estar afirmados en la promesa de Él que dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, será prosperada en aquello para que la envié? Y dice: porque con alegría saldréis y seréis vueltos con paz. Qué bueno que es esto, ¿no es cierto? Cuánto ánimo nos da. Todas las demás cosas que pudieran faltar, el Señor lo añade, pero tenemos que tener denuedo, tenemos que tener pasión por el Señor, pasión por las almas, pasión por el trabajo. Y cuando empezamos a tener ese contacto íntimo y personal con Dios, las circunstancias, las angustias que podemos vivir en este mundo van a estar cargadas sobre Él y nuestra ansiedad echada sobre Él, de tal manera que podamos romper nosotros mismos aquellas cosas que nos frenan para poner en práctica nuestros dones. Queridos hermanos, damos gracias a Dios por todos estos años, 70 años. La vida del hombre, 70 años, en los más robustos, tal vez 80. Y hoy se extendió un poquito más la vida, pero la realidad es esta y es única. Queridos oyentes, como ya dije en alguna oportunidad, tenemos que llegar y darnos cuenta que envejecemos de manera rápida,
pero que somos tardos para aprender las lecciones de Dios. Qué bueno es que hoy estemos aquí. Y saben, el que estemos en esta tarde, en este lugar, es una causa. Es porque también queremos recordar a aquellos que nos precedieron, que tuvieron visión. No sé cuántos hay de la iglesia local aquí en Tinogasta, pero han tenido el privilegio de tener siervos grandes, siervos que Dios utilizó en su grandeza, y en la debilidad de los siervos se vio la fortaleza de Dios, y hay emprendimientos que han sido de bendición y lo siguen siendo. Por esa causa estamos aquí, porque recordamos a aquellos hombres, y estamos aquí porque queremos caer de rodillas en esta tarde para decirle a nuestro Dios, gracias, gracias nuestro Dios por las audiciones radiales, para ti mujer, por meditaciones cristianas, porque podemos cerrar todos los días diciendo, caminemos este día tomados de la mano de Dios. Y hay quienes se escuchan, y hay quienes responden, y hay quienes hacen los cursos bíblicos Emaús. Hermanos queridos, que podamos entrar en el disfrute de un servicio al Señor con integridad espiritual, con temor y con temblor, para que el Señor siga derramando las lluvias de bendiciones, que el hermano no cantó en el himno porque dijo que había mucha agua, pero yo les hablo ahora de las otras bendiciones, de esa bendición que nos sosiega el alma, que nos da respiro al corazón y que hace que nos podamos mirar unos y otros en esta tarde diciendo, qué bendición ha sido poder ganar el aire, poder haber ganado hasta aquí a través de un micrófono y de una onda radial, no solamente en la República Argentina, sino en tantos otros países donde Meditaciones Cristianas se ha escuchado y se escucha. Que el Señor nos añada en esta tarde, en esta fiesta, todo lo que nos falta. Y ahora sí, una sonrisa grande, porque yo después no sé si vuelvo acá, pero lo cierto es que quiero ver una sonrisa grande de todos los que estamos festejando los 70 años de Meditaciones. A ver, lindo, esa sonrisa lo dice todo. Hay hermanos que vinieron de lejos, que no sé si no, los vi entrar antes, deben haber venido empapados porque se comieron desde Rosario, aparte de los que vinieron temprano, vinieron más de Rosario, tremendo. ¿Para qué? Para disfrutar juntos esta fiesta. El Señor nos bendiga y nos siga añadiendo en el tiempo que tenemos, porque no hay una parte mejor que la otra, ¿eh? En esta fiesta, como en todos los cultos, no hay una parte más importante que la otra. Desde que lo iniciamos hasta que lo terminamos, todo es importante. Aprendamos también eso y disfrutemos de cada uno de los momentos de vida que el Señor nos da.